Durante 14 años consecutivos, el Encuentro Costa Rica ha sido mucho más que un evento. Se ha convertido en el espacio donde las ideas se encuentran, el diálogo cobra fuerza y los líderes que transforman el país construyen juntos una visión de futuro. Año tras año, líderes del sector público, privado y académico se encuentran para intercambiar ideas, construir alianzas y generar conversaciones que inspiran el desarrollo de Costa Rica. Porque cuando las ideas se unen con el propósito, nace la capacidad de transformar el presente y construir el futuro que Costa Rica merece. Encuentro Costa Rica, 14ª edición. Se habla mucho de la IA como esa herramienta o esa tecnología, no como un sistema operativo de la sociedad. Y ya la vemos impregnada en prácticamente cualquier espacio, en los espacios de salud, en los temas legales, lo vemos en gobierno, lo vemos en comunicación, lo vemos en temas educativos con mucha fuerza también. Y pasa que es una tecnología que se encuentra hoy en una exponencial, ¿verdad? A diferencia de otros procesos tecnológicos que requerían inversión en infraestructura previa, para que hubiera escalamiento a nivel mundial, la IA generativa prácticamente entra en la infraestructura que ya existía y eso permite que su apropiación y su adopción prácticamente sea inmediata a nivel mundial. Y no solo la velocidad de adopción es algo que es súper vertiginoso, sino que también es una tecnología que está avanzando constantemente y que es la primera tecnología que también ayuda a reinventarse a sí misma. Entonces nosotros antes veíamos, por ejemplo, el lanzamiento de modelos fundacionales una vez al año, ahora los estamos viendo prácticamente cada 2 meses. Y lamentablemente las organizaciones, las empresas, las familias y las personas no nos adaptamos con esa velocidad. Hoy vamos a hablar de 5 ejes y quería más o menos poner la puesta en escena para cada uno de esos. Entonces, a nivel de productividad y competitividad, según el índice económico de Anthropic, que es el que mide el uso de Claude, que hoy en día tiene mayor participación empresarial que el mismo OpenAI, que es los papás de ChatGPT, Costa Rica utiliza Claude un 57% más que la media. Estamos en 1.57, por encima incluso de otros países de la región. De hecho, en Latinoamérica solo nos ganan Chile y Brasil en cuanto al uso de Claude a nivel social. Curiosamente, el uso no necesariamente significa adopción, ¿verdad? Uno puede utilizar una herramienta, no necesariamente quiere decir adoptar un proceso de reconversión cultural o rediseño de los flujos de trabajo. Y nosotros hoy en día podemos perfectamente como sociedad tener miles de personas utilizando chatbots, pero eso no quiere decir que hayamos hecho el rediseño de ningún proceso central en la sociedad. La productividad obviamente hoy en día se mide en velocidad y en salida a mercado y en presentación de reportes, pero no estamos realmente midiendo cómo transformamos la estructura misma con la que hacemos las cosas. Eso quiere decir que el cuello de botella hoy en día es humano, no necesariamente tecnológico. El segundo eje, que tiene que ver con empleo y habilidades, nosotros como país construimos un modelo muy interesante de servicio, donde competimos por el precio de los salarios, ofertando centros de servicio, atención al cliente, operaciones financieras, operaciones administrativas, soporte técnico. Lamentablemente y precisamente esos son roles que hoy en día la IA expone muchísimo más rápido que cualquier otro. Y lamentablemente el ser humano es víctima de su ego, porque cuando hablamos de inteligencia artificial decían, no, claro, lo primero que van a venir son los robots y van a sustituir el trabajo manual. Resulta que el software es más barato que la robótica. Entonces, esa discusión de qué reemplaza la máquina y qué no, tiene que ver muchísimo con la redistribución del trabajo y cómo vemos la economía hoy en día.
Ya hoy, de forma silenciosa y a veces ruidosa, estamos viendo congelamiento de plazas, reorganización laboral en empresas, reducciones de puestos y también estamos viendo nuevos puestos. El tema, y esto lo hemos medido mucho tanto en el capítulo de inteligencia artificial de CAMTIC y en la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable, la mayoría de estos procesos se dan en silencio o están secuestrados por acuerdos de confidencialidad que no nos permiten medirlos. Entonces, hoy en día hay una amenaza latente en Costa Rica que normalmente no estamos viendo precisamente porque esas empresas tienen bajo control la distribución de esa información. LinkedIn, que aparte de ser ahora una red social donde los chatbots comentan y publican, proyecta que el 70% de las habilidades para el 2030 van a ser distintas a las que tenemos hoy. Una carta de OpenAI a la Casa Blanca el año pasado mencionaba que el 2050 iba a ser tan distinto a hoy en día como lo es hoy al 1500. Y eso es una frase que a veces uno menciona y parece que estamos dentro del mito de Cassandra, que es anunciar el fin de los tiempos, pero que a nadie nos crea y que de pronto todo suena a ciencia ficción y no se toma en serio. El tercer punto tiene que ver con gobernanza, donde la inteligencia artificial, como les dije, va más rápido de lo que podemos gobernar y no basta publicar un documento de principios éticos. La gobernanza no pasa por la validación de un documento, el papel aguanta lo que quiera. Tenemos que realmente empezar en pensar en el rediseño de los muchos mecanismos económicos y sociales que hay hoy en día y empezar a diferenciar también inteligencia artificial predictiva de inteligencia artificial generativa. Hoy en día, los principios de la OECD, la documentación de UNICEF, los principios de UNICEF, la Declaración de Santiago, la Declaración de Montevideo, todo esto es gobernanza pensada y diseñada para inteligencia artificial predictiva que viene desde el 2019 y tiene un desfase de 7 años. Y eso es lo que estamos reproduciendo lamentablemente en los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. El cuarto punto, que tiene que ver con la democracia, la inteligencia artificial elimina esa fricción que hay para generar contenido e información. Ya no hablamos de fake news, estamos empezando a hablar de realidades falsas, realidades que sectores completos de la población cree que son reales. Entonces estamos en un momento donde lo que es humano, lo que es real, lo que es comprobable, lo que es verificable empieza a ponerse entredicho. Y la democracia pues no necesita que todos pensemos igual, pero por lo menos que tengamos un acuerdo sobre qué es real y qué no. Y el quinto eje, que es la formación de talento. Como profesor, he visto estudiantes que durante 3 años y medio no conocen un mundo educativo sin inteligencia artificial. Muchos hoy en día delegan su pensamiento crítico en la máquina. Entonces hay cuestionamientos de cómo funciona el sistema educativo y de hecho si ustedes toman una foto de una de las primeras universidades del planeta de hace 1000 años y lo comparan hoy, la estructura es igual, independientemente si tenemos pantallas o no enfrente. Muy distinto ver un taller a una fábrica hoy en día. Entonces esa diferencia nos somete hoy a un rediseño de paradigma como nunca antes lo habíamos visto, y nos lleva entonces a repensar a Costa Rica. Para iniciar el foro, nada más quería proponer en esas líneas, repensar no a Costa Rica como un país que simplemente adopta, sino que un país que diseña una dirección estratégica, una soberanía estratégica, y que recrea su modelo de desarrollo a partir de las oportunidades de la era de la inteligencia. Más que usar la tecnología es convertirla en productividad, con talento, prepararlo para funciones o labores nuevas o incluso mecanismos de desarrollo distintos, pasar de los principios a política pública y fortalecer la democracia al fortalecer la ciudadanía misma. Tenemos mucha educación y tenemos el ecosistema correcto para poder rediseñar nuestro rumbo hacia el futuro y la invitación hoy es a que lo que empecemos a conversar en este foro no se quede únicamente aquí en el escenario, sino que detonen conversaciones que ustedes como profesionales pueden tener en sus trabajos y en sus hogares. Muchas gracias, Jaime. Una excelente introducción. Bueno, tenemos un panel de lujo aquí ahora, en esta tarde. A Jaime y a Juan Carlos ya tenía gusto de conocerlos. A Stephanie ahora tengo el placer de conocerla, pero tenemos muchas preguntas. Vamos a ver si da chance de salir con todo. Si quiere, comenzamos con las damas. Primero, Stephanie.
Para comenzar, vamos a ver, durante años hablamos de atraer inversión por talento y estabilidad, pero con la evolución de la inteligencia artificial, ¿cuál cree que será el nuevo factor diferenciador que determina qué países capturan inversiones de mayor valor agregado y qué discusiones debería tener el país para no quedarse atrás en esta carrera? Sí, bueno, yo creo que primeramente decirles que muchas de las cosas que voy a hablar aquí hoy tengo que quitarme como el sombrero de científica de datos, si tiene sentido, y ponerme, de hecho, cuando me preparaba para este panel, tenía años de no sentirme tan economista como este, así que fue bastante bonita la experiencia. Entonces, primero decirles eso y que posiblemente muchas de las cosas que aquí vaya a decir TransUnion no, ¿verdad? No tiene parte, pero no hace este tipo de cosas. Entonces, para que sepan que muchas opiniones vayan a ser posiblemente mías y no compartidas con la empresa. Ahora, yo creo que es importante recordar que no es la primera vez que estamos pasando una revolución. Ya hemos tenido 5 revoluciones en la historia. Y sí, ha habido un costo y hay muchos empleos que se destruyeron. Pero si ustedes se ponen a ver datos históricos, los que se crearon fueron más de los que se destruyeron. Ahora, algo importante es que los que más pagaron ese cambio, esa revolución, fueron los más vulnerables. Y en las primeras revoluciones industriales, bueno, la primera revolución industrial, la segunda, tercera, una de las enseñanzas que quedaron es que cuando no hay intervención estatal o cuando no hay regulación, entonces ahí el costo sí es muy fuerte para los más vulnerables, pero cuando se hace algo al respecto se puede amortiguar ese costo. Lo segundo que me gustaría decir antes de poder proponer algunos decisiones o lo que yo creo que podemos como país enfocarnos es que hay algo que esta nueva era se diferencia en las anteriores. Una es la velocidad, es muy rápido el cambio. Y la segunda es la naturaleza del trabajo que se está viendo afectado. Por muchísimos años nos hemos sentido muy confiados en que si yo estudio, todo está bien. Pero ahora el miedo es como, imagínense en esto, que de un mes para otro digan, no, espere, ya tener un título no es suficiente. O al menos eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? Después podemos hablar, después del evento, un poquito más y podemos hablar un poco, yo no creo que sea tan así. Ahora, Costa Rica sí se ha caracterizado por su estabilidad política, fuerza laboral bilingüe, una cultura de servicio. Según el índice latinoamericano de inteligencia artificial, somos los líderes en habilidades de AI. Eso es bastante bueno y positivo. Ahorita lo mencionaba Jaime también. Entonces, ¿qué podríamos decir que es el nuevo factor diferenciador? Yo creo que una de las cosas es que debemos aprender a gestionar. Eso es lo primero. Pero hay algo que me gusta hablar y es apropiación tecnológica. Y Jaime ya habló sobre esto. Saber utilizar herramientas de AI no significa que somos un país que ha apropiado esa tecnología. Y por muchos años, y especialmente en los últimos años en mi equipo de trabajo, una de las cosas que me he venido cuestionando es ¿por qué como país solamente tenemos que pensar en exportar fuerza de trabajo? ¿Por qué si tenemos tan grandes profesionales, con tantísimas capacidades, con unas universidades donde la Universidad de Costa Rica, muchísimos de mis profesores son doctores de Estados Unidos que regresan a Costa Rica? Quiere decir que sí tenemos profesores que nos capacitan bastante bien. Entonces, ¿por qué solamente tenemos que pensar en cómo hago para prepararme en inteligencia artificial para poder darle a otros países lo que necesitan? Entonces, en esta apropiación tecnológica no se trata solamente de saber utilizarla, sino de generar valor como país y pensando también en mercados latinoamericanos y no solamente en mercados externos. Si yo tuviera que decir 3 decisiones en las cuales pues, como país nos podemos enfocar, diría que la primera es acelerar la transición de los sectores más expuestos antes de que la ola llegue. Ya no tenemos 10 años, como fue en la revolución industrial, 10 años tardó en darse ese auge, ya no. Tal vez estamos hablando de un par de años más, para poner mucho. Entonces aceleremos, gestionemos bien esa transición. Lo segundo es redefinir qué significa educación técnica en la era de AI. Que no solo qué es lo que vamos a enseñar, sino cómo se va a enseñar. Vamos a seguir con la mentalidad, ahí me disculpa Jaime, de que AI solamente elimina nuestro criterio técnico o que nos puede potenciar. Nuestra capacidad de razonar, AI lo va a quitar.
Yo creo que hay muchos cuestionamientos y muchos mitos que se están creando ahí que tenemos que cuestionar, pero necesitamos profesionales que entiendan los modelos, que entiendan que hay sesgos, que los sepan auditar, que sepan implementarlos. Eso lo necesitamos. Y tercero, Costa Rica debe empezar a desarrollar soluciones de AI propias para mercados latinoamericanos. Eso es algo que no sé, puede ser que sí, pero no he visto algo fuerte donde solamente buscamos exportar fuerza de trabajo. Tenemos la materia prima, somos el país que más tiene habilidades en AI, pero eso no se está transformando en propiedad intelectual. Entonces yo definiría esos 3 rubros ahí. Excelente respuesta, así muy concreta, muy puntual. No, Jaime, usted ha insistido en una distinción particularmente importante. Una cosa es utilizar la inteligencia artificial y otra muy diferente es adaptarse a ella. Si llegamos a hacer reflexión a nivel nacional, ¿qué significa realmente que Costa Rica se adapte a la era de la IA? ¿Y qué estructuras económicas, educativas, sociales tendríamos que estar dispuestos a transformar, aunque eso resulte políticamente incómodo? Sobre el futuro en lo que se llama la era de la inteligencia artificial, creo que tenemos que estar dispuestos y dispuestas a realmente rediseñar todas las arquitecturas o estructuras actuales y al mismo tiempo cuestionar todos los arquetipos. Ahora hablamos de velocidad. Sí hemos tenido revoluciones tecnológicas previas, pero esta es 10 veces más rápida y 10 veces más profunda. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano no es el único ser, entre comillas, sentado en el trono del conocimiento, ¿verdad? Y eso tiene que tener muchas implicaciones. El ver esa información y no cuestionarse uno absolutamente todo me parece preocupante. A nivel de adopción versus uso, hay que entender de que uno usa una herramienta. Uno puede utilizar una calculadora, pero cuando tengo un sistema que afecta absolutamente todo, la dinámica humana, la forma en que nos relacionamos, la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, en que construimos ideas, realmente tenemos que rediseñar nuestros flujos de trabajo y de pensamiento. Ahora hablamos, por ejemplo, del tema educativo. En la educación, creo que pasa lo mismo que pasa en las empresas, y es que la IA viene a exponer a quien es vago, y por el otro lado a potenciar a quien no lo es. Y curiosamente, donde hay más vagancia, y esto me van a disculpar algunos colegas, ha sido en la parte docente. Porque el hecho de que yo genere exámenes y genere ensayos como las actividades pedagógicas no es más que vagancia. Realmente no hay una participación de desarrollo conjunto entre el docente y el estudiante. Perdón, eso viene desde ricondevago.com hasta la fecha. Sí, sí, la gente siempre ha querido hacer trampa y ha querido saltarse procesos. El tema es que muchos de estos sistemas los hemos rediseñado simplemente porque nos servía que se saltaran esos procesos, porque así teníamos empleados rápido. Entonces, la adopción creo que pasa por ese rediseño de flujos y procesos. En el tema de empleabilidad, por ejemplo, hay una frase muy interesante de Jensen Huang en una conversación con Joe Rogan, que no recomiendo necesariamente Joe Rogan, pero sí recomiendo escuchar a Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, en esa entrevista. Y decía que hay una diferencia entre trabajos con propósito y trabajos que son una tarea. Un trabajo con propósito, no importa si la tarea se vuelve más fácil, como ser radiólogo. Visión computacional me ayuda a interpretar imágenes. Eso no elimina el propósito es diagnosticar. Pero sí tenemos cientos de miles de empleos que son tareas, que carecen de propósito. Y ahí, y coincido con lo que ya se ha dicho, y tal vez esto, igual, uno viene a veces en representación de algún sector empresarial, pero hay que hablar más allá de lo que el sector empresarial piensa y hay que hablar de política pública. Nosotros necesitamos fondos de reconversión laboral, necesitamos fondos de reeducación y necesitamos una política que vaya más de la estrategia actual de inteligencia artificial, sino que realmente tenga incidencia en cerrar el gap más importante que tiene Costa Rica. 1 de cada 3 personas en el país es profesional. Aún así, nuestro nivel de innovación es del 2%. Si nosotros cerramos esa brecha, perfectamente podemos ser un país que no solo exporta talento, sino que exporta soluciones, que exporta innovación, y perfectamente podríamos ser el país con mejores estándares de bienestar, pero necesitamos empezar a enfocar ese desarrollo, esa innovación, ese enorme talento, no en que tengamos personas que van y sacan una maestría y un doctorado y después vuelven aquí
a tener un trabajo simplemente de programación, sino que realmente vuelvan aquí a que haya encadenamiento para que detonen producción y desarrollo nacional. Sí, definitivamente yo creo que el tema de la educación es un pilar fundamental en toda esta discusión, ¿verdad? Es un elemento crítico. Don Juan Carlos, usted viene de una empresa transnacional reconocida mundialmente. Vamos a ver, actualmente la inteligencia artificial no parece ser simplemente una nueva revolución tecnológica, sino una completa transformación, ¿verdad? Que nos ha tocado a todos, que podría modificar las fuentes mismas de creación de riqueza entre países. Desde su perspectiva regional, ¿qué características distinguen a las naciones que logren convertirse en protagonistas de esta nueva economía, de aquellas que terminan siendo simplemente consumidores de la tecnología desarrollada por terceros? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que parte de la evolución de lo que estamos discutiendo radica en la forma como nosotros podemos desarrollar una estrategia en la que estas tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, sino todas las tecnologías emergentes, las volvemos parte de la productividad y de innovación que ya lo mencionaron. Desde nuestra perspectiva, yo creo que hay varios pilares que se pueden trabajar. Ya mencionaron el tema de talento. Creo que cada uno de nosotros permanentemente estamos retados a los cambios que estamos viviendo día a día. Siempre estamos escuchando nuevas noticias de la evolución, de que hay un nuevo modelo que ahora hace A, B, C, D. Uno tiene que tener unas bases principales con el fin de poder adoptar esa información que está recibiendo y empezar a trabajar en modelos productivos. Y ya les voy a dar un ejemplo al final. El otro punto es qué tipo de infraestructura tecnológica tenemos dentro del país. ¿Qué bases tecnológicas podemos hacer para hacer desarrollos de innovación? Eso es fundamental porque hoy en día muchas de las conversaciones que tenemos con empresarios es, mira, yo quiero tener los datos acá, yo quiero mantenerme con la infraestructura que tengo y pierden de vista el montón de oportunidades que tienen para poder evolucionar a nivel empresarial. El tercer punto que es fundamental es los datos. Hoy en día tenemos infinidad de datos a nivel nación, a nivel de pacientes, a nivel de ciudadanos. ¿Qué tipo de información y cómo los estamos utilizando? Y un cuarto punto es una política pública que se alinee con todas estas tendencias. Hablábamos de generar innovación e hice una investigación y realmente hay unas bases importantes aquí en Costa Rica, pero también hay unas industrias que están fundamentadas en generar valor a través de eficiencia operativa. Y parte de lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que la eficiencia operativa se va a dar per se utilizando esta tecnología. Les voy a poner un caso, pues por mi acento creo que todos saben, vengo de Colombia, pero pues hago la aclaración. En Colombia también trabajamos mucho el tema de BPOs. Y hace unos 3, 4 años, en un congreso como estos, un empresario se acercó a nosotros y nos preguntó, oiga, yo trabajo en una BPO, yo necesito y vengo trabajando modelos de inteligencia artificial desde hace 7 años y quiero dar un siguiente paso. Y el siguiente paso es, yo quiero tener GPUs propias que ustedes me presten el servicio porque yo tengo que seguir avanzando en el proceso de modernización de los servicios que presto. Es una de las empresas en Colombia que tiene GPUs asignadas de nuestro data center que hizo el cambio. ¿Cómo lo hizo? Mejoró su proceso, mejoró la experiencia. Los clientes que la atiende ahora tienen una mejor venta porque es una venta cruzada y ahora se está volviendo una multilatina porque dio el paso adelante. El punto acá es cómo pensamos diferente y qué estamos haciendo realmente para orquestar todo esto. Talento, infraestructura, datos y sobre todo gente que piense diferente. Definitivamente, lo conversamos ahora antes del foro. Costa Rica no tiene tal vez ese músculo para competir en hiperescala, en grandes centros de datos de procesamiento de información que requieren además
inversiones multimillonarias que no se pueden hacer, pero sí tiene un elemento fundamental que es el talento humano. Y también lo que usted conversaba, bueno, usted viene de una empresa basada en datos, la calidad de los datos yo creo que es crítica en este momento, ¿verdad? Todo depende de la información que entra para generar resultados. Stephanie, regresamos con usted. Vamos a ver, usted trabaja diariamente desarrollando modelos de IA que toman decisiones críticas para millones de personas, ¿cierto? ¿Dónde considera que debe estar ese límite entre una decisión automatizada y una decisión que siempre debe permanecer en manos del ser humano, especialmente en ámbitos como salud, banca, sector público? Porque, vamos a ver, la inteligencia artificial no es solo tecnología, yo creo que también es un asunto de personas. O sea, al final del día, los que nos vemos beneficiados o perjudicados con el uso de estas herramientas o estos modelos fundacionales somos seres humanos. Sí. Ahí el Fondo Monetario decía que el 60% de los empleos en economías avanzadas tienen exposición a inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces yo creo que sin duda alguna hay muchos que ya están siendo automatizados. Ahora, hay algo que a mí me gusta decir, yo creo que los que ya me conocen de fijo también deben estar cansados de escucharme decir esto, y yo siempre digo, la inteligencia artificial no reemplaza al humano, solamente nos potencia. Eso es lo que hace inteligencia artificial. Y Jaime lo decía ahorita muy bien, inteligencia artificial al perezoso, Jaime usa una palabra bonita, perezoso. Yo uso otra que no la voy a usar porque estoy en público, pero no hace a una persona más inteligente. Yo doy un ejemplo que uno de mis chicos dice que le encanta. Una persona puede usar esteroides, pero eso no lo hace ni mejor corredor o mejor ciclista. O el que es buen ciclista con esteroides se mejora, pero alguien random que use esteroides no va a ser un mejor ciclista, eso es de fijo, y es igual con inteligencia artificial. Entonces yo creo como que me gusta dar ese ejemplo porque el otro que tengo, ya les digo, no lo puedo usar en público. Ahora, ¿por qué digo que inteligencia artificial no reemplaza al humano, sino que lo potencia? Porque pensemos en esto, inteligencia artificial está tratando de imitar lo que hace el cerebro humano, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les duele la cabeza, voy a ponerme como ejemplo, como mujer. Final de mes, ven en el periodo, me duele la cabeza, yo no voy a ir a un doctor. ¿Para qué? Yo ya sé qué es, yo me tomo un acetaminofén, tomo más agua, trato de descansar más. Pero, si no es final de mes, si tengo un dolor de cabeza muy fuerte, viene acompañado de vómitos, me desmayo, yo no me voy a tomar un acetaminofén, yo me voy a ir donde el doctor, ¿verdad? O sea, porque me voy a quedar ahí, eso es muy riesgoso. De la misma forma, inteligencia artificial nos viene a hacer ver que cuando un patrón es muy claro, cuando el riesgo es controlable o es manejable o es bajo, ahí la inteligencia artificial es deseable, no debería de ser evitada. Y eso hace que incluso tengamos más tiempo para enfocarnos en otras cosas, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está? Y esta pregunta es un poquito compleja porque puede abrir mucho debate, ¿verdad? Puede abrir debate en bueno, pero si usted se tomó la pastilla y inteligencia artificial dijo que se tomara acetaminofén y usted era alérgico, y ¿verdad? Y habrá mucho debate y bueno, sí hay que analizar muchas cosas, pero digamos que los principios generales es lo que quiero cubrir hoy. Ahora, entonces, cuando yo estoy pensando en que si el riesgo de error es manejable, si el patrón es conocido y ahí la automatización es deseable, ¿qué pasa cuando esas condiciones no se cumplen? Entonces la automatización no es deseable. No es que no es deseable, es que no podemos descartar al ser humano nunca. ¿Qué significa que si el error es manejable y entonces el patrón es conocido, el ser humano no debe existir? Bueno, depende. Yo les pregunto a ustedes, si yo quiero llamar a un call center o quiero llamar a alguien para decirle, o solamente para hacer un cambio, no me tienen que responder ahorita, pero si lo han hecho recientemente, ustedes saben muy bien que ahora es un agente autónomo el que le responde, no es un ser humano. Ahora, cuando ya son cuestiones donde hay salud, crédito, donde es la dignidad, ahí no puede haber automatización, ahí no al 100%. Entonces, ¿y por qué? Porque con los algoritmos pasan, o con este tipo de modelos pasan tres cosas. Uno, aquí en rendición de cuentas. La inteligencia artificial no puede vernos a los ojos y decirnos, disculpe, sí, me equivoqué, lléveme a juicio, eso no va a pasar. Segundo, hay un sesgo algorítmico, los datos tienen sesgos.
No voy a hablar de casos específicos, de países específicos, pero voy a decir ejemplos que si se asemejan a cosas de la vida real es mera coincidencia. ¿Cuántas veces no tenemos algoritmos que toman decisiones y discriminan por raza? Eso es un sesgo en los datos y este tipo de modelos los amplifican, ¿verdad? Y lo tercero es la simetría de errores. No todos los errores cuestan iguales. Un falso negativo en términos de salud puede significar la muerte de una persona en un par de meses. Entonces ahí no puede haber automatización. Entonces, 3 criterios que podríamos decir que sirven para establecer un límite entre la decisión de automatizar o no automatizar. Uno es reversibilidad. Lo que yo estoy automatizando, si se equivoca, puede ser corregible. La segunda es la dignidad. Si este modelo autónomo toma una decisión, estoy atentando contra la vida, contra la dignidad de una persona. Si eso es el caso, por favor no automaticemos, no el 100%. Y tercero es la claridad del patrón. Si son tareas repetitivas, predecibles, de bajo riesgo, entonces sí, utilicemos inteligencia artificial para que podamos liberar esa capacidad de la persona para hacer algo más. Estoy segura que muchos de ustedes también han tenido casos donde dicen, qué pereza este archivo de Excel otra vez, todo el tiempo que me toma, todos los fines de mes, especialmente gente que trabaja en departamentos de tesorería. ¿Y por qué entonces no lo automatizamos para hacer otras cosas y crear más valor? Entonces sí, y nada más para terminar, esto debe venir acompañado de educación, ¿verdad? Para que yo creo que ya lo hemos hablado bastante, pero si no hay educación que apoye todos este tipo de conocimientos, pues no vamos a hacer mucho tampoco. Excelente. Eso me trae a la memoria, no sé si han visto el meme que circula en redes, el tipo que le pregunta a la inteligencia artificial si estos hongos son venenosos. Y le dice, sí, comételos. Y se muere. Y después le dice, no, perdona, me equivoqué, ¿querés conocer más sobre hongos venenosos? No, ya para que ya la persona se murió, ¿verdad? Ya es imposible. Y esto me trae también un poco el acercamiento, los primeros acercamientos que tuvimos, digamos, en la cultura popular con la IA. Tal vez aquí tenemos un público adulto contemporáneo, todos nos acordamos de Terminator y Schwarzenegger con el T-800 y el T-1000, el Skynet. Bueno, yo creo que ya el futuro nos alcanzó, ¿verdad? Ya llegó, ¿verdad? No era solo ciencia ficción, ya lo estamos viendo día a día. Don Juan Carlos, para cambiar un poco, volvemos con usted. Vamos a ver el tema de la educación. Durante décadas, Costa Rica construyó un modelo muy exitoso, ¿verdad? En el desarrollo educativo. Me imagino que ya en Colombia también es más o menos parecido, con apertura económica, estabilidad, atracción de inversión extranjera, pero ¿considera que la IA obliga al país a replantear este modelo de desarrollo que tenemos en este momento? Y de ser así, ¿cuál debería ser la próxima generación de la estrategia a la que debe apostar el país? No, yo creo que hay una buena base, o sea, de hecho, haciendo revisión de los informes de la OCDE, del Banco Mundial, hay un reconocimiento de la evolución que ha tenido Costa Rica y lo sitúa en una muy buena posición, ¿no? En el índice de Latinoamérica de inteligencia artificial, como lo mencionó Stephanie, están terceros en talento, primeros en Centroamérica, quintos en Latinoamérica. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay unas buenas bases, pero hay que pasar a un modelo un poco más disruptivo. Es complementar esas bases de desarrollo, pero empezar a pensar cómo generamos innovación e investigación sobre esos servicios que han sido la fortaleza de la economía del país. Y hay varios ejemplos que pasan muy cercano. Nosotros trabajamos con muchos gobiernos en Caribe inglés, por ejemplo, en economías muy parecidas, incluso a veces más pequeñas. Ahorita que mencionabas que no se tenían los recursos para crear data centers, Costa Rica puede ser un hub digital en Centroamérica. Hoy en día la eficiencia en términos de desplegar este tipo de tecnologías es muy alta. Teniendo las bases tecnológicas es posible desarrollar este tipo de economías y son economías digitales que van a ayudar al desarrollo del país. Ahí se requiere el talento correcto para poder hacer esta evolución. Hay un concepto que se está manejando mucho, se llaman embajadas digitales. De hecho, esto arrancó en 2017 con Estonia y Luxemburgo. Estonia no tenía las bases tecnológicas ni las bases de gobernanza para poder hacer un desarrollo de este tipo de tecnologías. Se puso de acuerdo con Luxemburgo y básicamente Luxemburgo armó una embajada digital para Estonia. Y hoy en día Estonia hace uso de las capacidades y de los datos en Luxemburgo.
y hay un tema de restricción de datos, Luxemburgo no puede entrar a esta información, y estos son modelos que vienen ya trabajándose, y aquí en Centroamérica hoy en día no hay un hub que pueda desarrollar este tipo de estrategias. El punto acá es, están los planes de desarrollo, hay un plan, de hecho, del MISID, de la estrategia de IA del 2024 al 2027, está muy basado en las bases de la política, en la ética, ha sido reconocido. Ahora hay que empezar en el proceso de transformación. Las tecnologías están, yo siento que el camino está armado para poder desarrollar este tipo de iniciativas, y básicamente es el complemento que queremos acompañar, ¿no? Esto por el lado del sector público. Y en privado, nosotros tenemos la posibilidad de tener programas de valor extendido en la compañía, donde básicamente acompañamos a las organizaciones a hacer procesos de transformación. Y hay un gran reto hoy, porque las juntas directivas, a los gerentes generales les están diciendo, ¿qué vas a hacer con la IA? Y hay que arrancar con un proceso de concientización y de educación hacia ese líder de cómo lo puede usar. Hoy hay mucha frustración con los proyectos de inteligencia artificial, pero son porque se conciben de una manera equivocada. Y la inteligencia artificial, como lo mencionó Estefan y Jaime, es fundamental. Vamos a avanzar en ese camino. Y hay una frase muy buena que a veces los empresarios dicen, es que la inteligencia artificial es una amenaza. No, la amenaza es la empresa que maneja mejor y adopta más rápido la inteligencia artificial. Y ahí está el punto. ¿Qué tipo de herramientas estamos utilizando para hacer una opción más ágil? No, interesantísimo el tema. Usted lo mencionaba, ojalá que el día de mañana Costa Rica se pueda convertir en un hub de centros de datos avanzados. Sin embargo, tenemos también algunas limitaciones. Tenemos problema de acceso a energía, el precio, incluso aunque aquí tenemos suficiente agua y recursos, siempre sigue siendo una limitante. Seguimos con usted, don Jaime. Vamos a ver. Por primera vez estamos desarrollando una tecnología capaz no solamente de sustituir determinadas tareas humanas, sino también de asumir funciones relacionadas con el razonamiento, creación y toma de decisiones, ¿cierto? ¿Existe algún riesgo de que el mayor impacto de la IA no sea la pérdida de empleos, sino más bien una progresiva pérdida de autonomía intelectual? Yo creo que ya lo mencionó por ahí, ¿verdad? Que nos estamos volviendo un poco más ociosos y más vagos, ¿eh? En la capacidad crítica, sobre todo las personas, ¿verdad? Delegar son en las herramientas de IA ciertos resultados. Y entonces, ¿cómo podría prepararse la sociedad para enfrentar ese sesgo? Ahora que mencionabas Terminator, como de esas literaturas obligatorias, recuerden que a Sarah Connor la metieron en en una institución psiquiátrica porque andaba destruyendo data centers. Ya no suena tan raro. Bueno, esto va a sonar muy raro y va a sonar a ciencia ficción, pero uno de los mayores riesgos que hay con la inteligencia artificial es un proceso de extinción humana en los próximos 30 años. Y nuevamente suena a ciencia ficción. Entonces creo que cuando hablamos de riesgos hay que dimensionar lo que llamamos a veces en la parte prospectiva empresarial, esos perfiles de escenarios frontera, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en esas distintas fronteras? Y una de esas, si nos encaminamos por un lado positivo, pasa lo que dice América. ¿Qué sucede cuando un sistema que tiene capacidades altísimas, y hoy en día la IA, ustedes habrán dicho, bueno, es que yo usé ChatGPT para tal cosa y me dijo una estupidez, eso es completamente viable, pero también es ChatGPT 5.sol replanteó una conjetura matemática que tenía 46 años sin modificarse, mientras el dueño de la licencia está viendo la final del mundial. Pero entonces, ambas cosas suceden en este mismo momento. Dicho eso, definitivamente el tema de empleo, y ahorita quiero hablar de eso un poquito, pero si bien eso es un riesgo, el riesgo del pensamiento también es un tema. Creo que hay dos tipos de peligros. Está el peligro de que las máquinas empiecen a pensar por sí mismas, ¿verdad? Ese es el escenario distópico. El otro es que los seres humanos dejemos de pensar, ¿verdad? Y eso es muy problemático no solo para las empresas, sino que también es peligroso para la democracia. El no participar, el no pensar es renunciar a cualquier tipo de esfuerzo. Y creo que la costarricense, en su naturaleza, en su ADN está el tema de la resiliencia y la innovación.
Latinoamérica es puro realismo mágico, es el sandbox perfecto. No hay nada más variable que un espacio latinoamericano. Para eso vayan a cualquier fiesta de 15 años. Pero esa diversidad nos permite a nosotros explorar y ser innovadores y poder desarrollar soluciones que en ningún otro lugar del mundo se puede hacer. Hoy en día ahí pueden haber entre 140 y 150 mil o 180 mil, dependiendo de las mediciones, trabajos expuestos. Nosotros en la fundación llamamos expuestos trabajos que están vinculados a un shared services, que está vinculado a una empresa que cotiza en bolsa. Y parte de mi trabajo es dialogar con estas gerencias y todos me dicen, no, Costa Rica nos encanta, la gente es increíble, esto y lo otro. Sí, pero su jefe, su board of directors en Estados Unidos responde a la bolsa y tiene una labor penal y fiduciaria de que haya más plata al final del cuatrimestre. Si eso representa eliminar trabajos en Costa Rica, lo van a hacer. Ahora, 140 mil empleos, digamos que 120 mil para usar el número bajo, es el equivalente a la pérdida neta de la pandemia. La diferencia aquí son los salarios. Porque el salario promedio perdido en la pandemia era cercano al salario mínimo. Aquí estamos hablando de salarios de 4,000 a 8,000 dólares. Ese impacto económico para un país como Costa Rica es algo que nunca hemos visto. Y creo que eso me lleva al punto con el cual quiero terminar esto, y es el pensamiento crítico, la capacidad de innovación, la resiliencia costarricense. Lo que nos tiene que llevar hoy es a tener no solo el sentido de urgencia, sino la capacidad de hacer las cosas a la tica, que es esa innovación mágica que tenemos en este país y que tenemos también en otros lugares de Latinoamérica para poder pensar más allá de lo que tenemos frente a las narices. Si nos devolvemos a 1948, 49 y hablamos del ICE, el ILIA, que es el Instituto Latinoamericano el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, lo que mide son 3 cosas para ver si un país está bien. Bueno, mide 5 cosas, pero principalmente 3. ¿Cuántas personas expertas académicas en inteligencia artificial hay? ¿Qué tanto data center tenemos? ¿Y qué tanto publicamos en papers científicos de IA? Si nos devolvemos a hace 100 años, la conversación habría sido cuántos ingenieros e ingenieras eléctricas tenemos, cuántas plantas de producción tenemos, y cuánto wattaje producimos. Si uno mide eso y basa la política pública en eso, lo que habríamos dicho es, financiemos producción eléctrica y punto. Pero Costa Rica no hizo eso, Costa Rica fundó el ICE. ¿Por qué? Porque la electricidad y poder penetrar el 100% del territorio nacional con electricidad no cumplía un check más de un dato de tener electricidad, sino que detonaba un modelo de desarrollo donde alguien podía tener insulina en un refrigerador y no tener que ir a la clínica, donde un estudiante podía estudiar de noche, donde podíamos tener trabajos más allá del horario que nos daba el sol y un montón de otros subproductos que al final producen desarrollo. La IA trae eso, trae la inteligencia como un commodity. Yo tal vez discrepo en el sentido que aquí no podemos tener datasets, creo que sí tenemos que tener un gran proyecto nacional de infraestructura para inferencia local, no modelos locales, inferencia, que es el momento cuando usamos la IA, pero definitivamente ese sentido de urgencia es absolutamente importante y el pensamiento crítico, la capacidad creativa de la costarricense, creo que es lo central para poder afrontar esta nueva era. Usted lo dijo bien, Latinoamérica es una región muy particular, no hay nada más típico que ver al chiquito dormido en las sillas pegadas, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, por ahí está Rey, tenemos un montón de preguntas que tenemos ahí, más bien lo invito a que el día de mañana hagamos un foro específicamente solo sobre IA, porque se nos quedó muchísima pregunta por fuera, pero tal vez para cerrar con doña Stephanie, la última pregunta. Actualmente existe una preocupación creciente por los riesgos de la IA, ¿verdad? Eso es indudable, pero también existe un riesgo menos visible, que es quedarse atrás. Desde su experiencia, ¿qué le costaría económicamente en competitividad a Costa Rica el no adoptar una postura, más bien adoptar una postura demasiado lenta o excesivamente restrictiva frente a esta tecnología? Sí, yo creo que de todo lo que hemos hablado se puede concluir que es un costo alto el no tomar decisiones acertadas y también tener una visión clara. Así como dirigimos una empresa o un equipo, ¿verdad? Un líder, una persona,
3, 4, 20, 100 y millones de personas, los principios son los mismos. Tengamos visión, sepamos para dónde vamos. Costa Rica ya ha tenido casos, el caso de Intel, ¿verdad? Donde por mucho tiempo dijimos, wow, Intel quiso invertir, definitivamente cambió la estructura de la economía de Costa Rica, que pasó de exportar banano, café, a exportar servicios, súper, pero se fueron. Y otros países han logrado, es la ventaja que nosotros teníamos competitiva se está erosionando. Y eso es una realidad. Y AI está haciendo que sea más rápido esa erosión, ¿verdad? Tenemos el caso de 5G, donde se tardó muchísimo por la parte de burocracia, ¿verdad? Ahora, para terminar, porque tenía muchas cosas preparadas, pero todo lo que tenía preparado, yo creo que 2 cosas. Uno es la velocidad, que ya lo hemos hablado, que es lo que estamos diciendo, es, bueno, si nosotros sabemos que ella está transformando, ¿cómo hacemos para nosotros apropiarnos de esto ya? Sabiendo que no tenemos una ventana muy grande para poder actuar, sino que tenemos que actuar ya. Y lo otro es cómo hacemos para ir transformando la parte de educación. ¿Cómo hacemos para traer a la mesa conversaciones críticas como estas? Hay mucho, por ejemplo, solo la respuesta de Jaime, yo pensaba, qué gran panel abriría, yo le debatiría varias cosas que él dijo, estoy segura que él me va a debatir varias, pero yo creo que de ahí, en trabajo en equipo, creo que con el panel de doña Vilma cerraban con eso, ¿verdad? Necesitamos trabajar en equipo, eso no solo aplica en democracia, eso aplica en inteligencia artificial. Necesitamos trabajar ya porque es un costo. El costo va a ser de que Costa Rica tiene una ventaja ahorita que sigue es una ventaja competitiva, pero ¿cómo lo vamos a utilizar para transformar lo que nosotros estamos haciendo ahorita? Si usted tiene un equipo que hace reportes, con inteligencia artificial las automatiza, entonces ya no venda los reportes, ahora véndale a la empresa decisiones. Pero también como país desarrollemos soluciones, creamos el talento que tenemos, por eso las empresas vienen a invertir aquí. Y creamos también que tenemos mercado para poder desarrollar eso y actuar ya, porque ya no hay mucho tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Sí, yo creo que salieron un montón de temas riquísimos aquí. No hay mejor manera que oírlo de la voz de los expertos, como son ustedes. Muchísimas gracias. Le reitero el llamado a Rey, que hagamos un próximo conversatorio o un evento específicamente solo sobre este tema, porque está interesantísimo y es lo que nos va a alcanzar, ¿verdad? Ya nos llegó. Muchas gracias. Buenas tardes.